Comienza a esta hora de la mañana Voces del Poder. Aquí en el panel de CNN Chile Radio nos acompaña Emilia García, directora de estudios de Idea País. ¿Cómo estás, Emilia? Buenos días. Bienvenida. ¿Cómo estás? Y está con nosotros también Constanza Schoenhout, ex convencional constituyente de Frente Amplio. ¿Cómo estás, Constanza? Bienvenida. Hola, muy buenos días, muy bien. Gracias por acompañarnos a las dos en esta mañana. Con hartos temas que conversar, teníamos una pauta preparada también, pero hay que partir por el hecho noticioso más importante del minuto, que tiene que ver con la liberación de uno de los 3 imputados por el sicariato de un comerciante del barrio Meix. Este hecho ocurrió hace un par de semanas. Los sujetos fueron detenidos, estaban en prisión preventiva los 3, y uno de ellos en particular fue liberado con toda la documentación, según lo que ha explicado Gendarmería, correspondiente. Aquí se utilizaron los conductos regulares, dicen desde Gendarmería, se recibió una orden del tribunal y se acató esa orden. Lo que queda por investigar, que es mucho por cierto, saber de qué forma ese documento, que tiene todos los aspectos formales correspondientes, que sería un documento verificable dentro del sistema, por lo tanto legítimo, cómo llega a emitirse esa orden efectivamente y quiénes están detrás. Hay una trama muy importante de fondo, pero partamos con una primera reacción, Constanza, sobre lo que significa este hecho en el contexto más amplio del combate al crimen organizado, por supuesto. Yo creo que no se puede partir sino con la frase que es gravísimo. Es grave por distintas dimensiones. O sea, primero por el hecho mismo de un presunto sicario, ¿no?, ligado a toda la trama del Tren de Aragua y el crimen organizado, salga de la cárcel, y por tanto lo que eso significa para la seguridad pública, pero también la pregunta respecto de qué tipo de falla está enfrentando el Poder Judicial o Gendarmería. Entiendo que el Ministerio Público ya inició una investigación y Gendarmería entregó su informe donde ratifica, digamos, que su sistema no fue hackeado, sí. Y ahora lo que falta, según entiendo, es el informe del Poder Judicial para que dé cuenta de su sistema fue hackeado, fue un error, o qué hay detrás de eso, pero en cualquier caso resulta de alta gravedad. Sí. Emilia. Y a mí solo me gustaría agregar, estoy de acuerdo con todo lo que dice Constanza, y también creo que aquí es difícil no poner la pregunta respecto de cómo están funcionando nuestras instituciones de justicia, Gendarmería. Generalmente en este tipo de casos siempre vuelve a salir la pregunta de entonces cómo modernizamos este tipo de instituciones que sabemos que por su naturaleza actúan de manera más arcaica, si se quiere, pero aquí estamos hablando de probablemente no sé si es un hackeo o qué hubo detrás de este documento que fue enviado, como se dice, por los conductos regulares. De hecho, mencionaban hoy día en la mañana de que hasta había habido un código QR. Claro. Entonces cada día sabemos más que el crimen organizado tiene mayor tecnología que el propio Estado, y eso es obviamente que es gravísimo y es un signo de alarma sin duda. Y eso es bien importante porque según Radio Bio Bio, el documento que permitió la libertad del sicario es auténtico. O sea, claro, tenía un código QR, como tú dices, Emilia, tenía la firma correspondiente. Ese código QR, si tú lo llevabas al sistema, a la plataforma, al sitio web del Poder Judicial, tenía el acceso correspondiente. O sea, tú podías validar la resolución del Poder Judicial. Y a eso apunta Emilia con esta sofisticación del funcionamiento del sistema, ¿no? Es como lo que nos puede estar pasando a todos nosotros, como con la inteligencia artificial, que de repente vemos videos de personas y no tenemos idea si es que es verdad o no, es falso o no. Bueno, parece que ahora resulta que Gendarmería tiene que empezar a hacerse la misma pregunta cuando le llega por un conducto regular un documento con un código QR que funciona, claro, y que dice que, bueno, entonces esta persona que está imputada tiene que salir en libertad. Entonces ahora vamos a tener que hacernos doblemente o triplemente la pregunta si es que será verdad ese documento. Y plantea también, Constanza, la pregunta sobre la envergadura del desafío. O sea, ¿a quién nos estamos enfrentando con el Tren de Aragua, por ejemplo, frente a algo así? Sí, yo en esto no quiero sembrar el pánico, pero sí plantear algunos temas que creo que son buenos a preguntarse a propósito de lo que planteaba Emilia. Lo que hemos visto durante las últimas semanas es, digamos, el poder que puede llegar a ejercer y la forma en cómo se va infiltrando el crimen organizado y el narco en las instituciones, cuando las instituciones no están suficientemente preparadas para enfrentar algo así. Por lo del ejército y la FACH, por ejemplo. Tenemos el ejército y la FACH, que son casos gravísimos, que no hay otra forma de calificarlos, digamos.
Tenemos ahora este caso que, claro, podría ser un hackeo y uso de tecnología mayor por el crimen organizado que tenemos, podría ser extorsión, ¿no? O sea, también hay casos en otros lugares donde se extorsionan a funcionarios públicos. Entonces, creo que la dimensión o la cantidad de variables que puede tener el crimen para efectos de imbricarse e infiltrarse en la institucionalidad es gigante. Y ahí el desafío que tenemos es tomarnos esto con seriedad. Muchas veces la discusión sobre la seguridad pública y el crimen organizado quedan en una discusión un poco parafernálica, cuando lo que necesitamos es bajar la pelota al piso y mirar bien dónde están las grietas del sistema, donde se nos puede finalmente infiltrar. Y cuando eso pasa, ya la vuelta atrás es muy difícil. Sí. Entonces yo creo que hay que tomarlo con esa seriedad. Para reforzar ese punto, ayer CIPER Chile publicaba un reportaje. ¿Se acuerdan ustedes de este desbaratamiento de la organización financiera del Tren de Aragua? Sí. Habían quedado a la vista lavado de activos, criptomonedas como un instrumento para hacer ese lavado de activos, 13 millones de dólares incautados en esa investigación, que fue como un golpe bien importante, de los más relevantes, inédito, dijo el fiscal Valencia aquí en CNN Chile Radio, por la trama que había precisamente para poder llevar estos recursos que se generaban por los delitos de extorsión, de secuestro, de narcotráfico, trata de blancas, etcétera, para llevar al extranjero estos recursos. Bueno, el reportaje de CIPER Chile, lo interesante es que entra en la investigación, ve los detalles de esto y se revela cómo el sistema financiero no emitía alertas oportunas a propósito de miles de operaciones para lavar dinero, identificando, por ejemplo, a ciertas sociedades que estaban vinculadas a esta red, que tenían varios denominadores comunes, sociedades creadas en un día, por la misma persona o con el mismo aval, en un mismo domicilio, reportes de operaciones sospechosas que se emitían tardíamente, y un sistema en el fondo que empieza a quedar en jaque. Ya no es solo Gendarmería, la Fiscalía, el Ejército, sino también el sistema financiero que tiene que estar en conjunto. Como que le agrega mucha más complejidad al problema. ¿Cómo es ese tema, Emilia? No, sin duda es lo que comentaba, de hecho, Constanza anteriormente. Esto ya tiene tantos tentáculos que pasa a llevar todos los ámbitos, desde el ámbito judicial hasta el financiero. Y hoy día, de hecho, escuchaba en la mañana, a propósito del barrio Meix, como estos grupos económicos, que así le llaman, entre comillas, el Servicio de Impuesto Interno, porque en realidad no es que es el crimen organizado, pero en realidad funcionan como un grupo económico cualquiera. Generalmente son familiares, hay un líder, hay una cabecilla. Hay una jerarquía, exactamente. Se van creando asociaciones o sociedades, y después se va de impuestos, y después se termina el giro. Entonces, como que funciona exactamente como podría funcionar cualquier otro grupo económico, pero obviamente este es un grupo económico ilegal y que no queremos en nuestro país. Y entonces la pregunta, y es algo que mencioné en un principio, entonces cómo nuestra institucionalidad y nuestro Estado va al día en detectar este tipo de delitos, y no cuando ya nos explotan en la cara, como lo hemos visto en los últimos meses, en el último tiempo. Constanza, y desde una perspectiva electoral, pensando que estamos en campaña, viene la campaña presidencial, el tema de seguridad va a ser, desde hace mucho tiempo ya es protagonista de la discusión política, pero va a ser el más importante quizás en esta campaña. Pero ahora podemos agregar esta dimensión de el combate al crimen organizado como un asunto distinto, más complejo todavía. ¿Cómo crees que se aborda desde la discusión electoral? ¿Qué exige de los que aspiran a llegar a la moneda? ¿Qué exige de las candidaturas, de los bloques políticos, en términos de propuestas también? Para un asunto que no se puede simplificar tampoco, ¿no? Porque, como hemos dicho, es complejo. Sí, yo creo que en la política es muy importante diferenciar los temas que son de Estado y de aquello en lo que podemos tener muchas diferencias programáticas y que pueden decidir otras cosas. Si el Estado de Chile falla porque finalmente se infiltra el crimen organizado o el narco en su interior, da lo mismo los programas de gobierno. Los que van a tener el poder son otros, y es el crimen. Y en ese sentido creo que en este tipo de materia es fundamental mantener la altura de miras y poner en común e identificar qué es lo que se ha hecho bien, qué es lo que falta, y para eso actuar de manera coordinada. Yo creo que en materia de seguridad pública, como en otros temas, pero en este en particular, que al final es ¿dónde radica el poder? ¿Radica en lo público o radica en lo ilegal? Esa es la gran pregunta. ¿Hay Estado de Derecho o hay Estado narco? Esa es la gran pregunta.
Y yo creo que eso es lo primero a resguardar para que todo el resto del debate democrático pueda ir avanzando legítimamente y con, digamos, con posibilidad de avanzar realmente. Y en ese sentido creo que es importante mirar lo que se ha hecho durante estos años de gobierno en materia de seguridad pública, porque el fenómeno del crimen organizado no es algo que ocurrió ahora, lleva desde, digamos, el gobierno anterior que empezamos a ver estos primeros indicios, que ha significado un cambio también en la forma en que no solo se organizan estas bandas, como todo lo que tú planteas en materia financiera, sino también el carácter de los delitos que se comienzan a cometer, a propósito de lo que hablábamos de un sicario, que es algo que son tipos de delitos que no estábamos acostumbrados a ver en Chile. Creo que ahí, por ejemplo, las fiscalías macrozonales para poder tener, por ejemplo, en el norte, en la macrozona norte, una investigación mucho más integrada y no parcelada, es un avance en esa dirección. El plan Calle Sin Violencias, que tuvo foco en homicidios, que también es una de las características más particulares de este tipo de delitos, es un avance en esa dirección. Hay una discusión que está en curso y que muchas veces también termina siendo discutida sin la profundidad que se requiere, que tiene que ver con el levantamiento del secreto bancario, que es una iniciativa de gobierno que no ha podido avanzar, que fue rechazada la última vez en el Senado, y que tiene que ver con la posibilidad de perseguir con mayor facilidad al crimen organizado, que, como sabemos, hace transacciones financieras como las hace cualquier otra persona o grupo económico. Ha quedado en evidencia. Exacto, ya no escondan la plata, digamos, en un saco o debajo del colchón. Están usando el sistema financiero. Exacto, entonces creo que tomar medidas de inteligencia y mejor persecución, coordinando las instituciones para que todos pongan lo mejor, digamos, de sus capacidades, es un asunto central. En eso se ha avanzado y tenemos que seguir yendo en esa dirección. Emilia, ¿cómo lo ves desde esa perspectiva del debate electoral de este año? Yo estoy de acuerdo con lo que dice Constanza. Me gustaría hacer solamente un matiz, y es que no hay que dar por obvio que estamos en un minuto en que hay un consenso transversal respecto de la importancia de perseguir el crimen organizado y de poner la seguridad en el centro. No es para nadie sorpresa que esta elección se está moviendo en torno a los ejes de seguridad e inmigración. De hecho, hasta dejaría un poco de lado el tema de crecimiento económico, sino que lo que afecta a las personas actualmente en su diario vivir, en su cotidianidad, es el miedo que sienten a salir a la calle, el hecho de que se oscurece a las 6 o 7 de la tarde, entonces a esa hora hay que estar de vuelta en la casa. Entonces, no hay que dar por obvio que hay una coincidencia transversal en este tipo de materias, porque hace muy poquito habían ciertos sectores del mismo presidente Boric que veía este tema con un poco de infantilismo, diría yo, y por otro lado también el Partido Republicano, José Antonio Kast, a propósito de un post que vi ayer que me alarmó muchísimo. Era básicamente meter a todos a la cárcel y que nadie salga y sin reinserción. Y también me alarma muchísimo porque una discusión con altura de miras, entendiendo lo que acá está en juego, no podemos volver a caer a los eslogans que veíamos hace un par de años. Y requiere entonces de programa y de consensos programáticos a largo plazo, y eso incluye necesariamente, por ejemplo, pensar en cómo vamos a tener programas de reinserción para aquellos que delinquen, pero también, claro, cómo vamos a tener penas más duras para los cabecillas del crimen organizado. Y en ese sentido me alarma este tipo de publicaciones del Partido Republicano, pero también me alegro en el fondo de que el oficialismo actualmente también tenga un compromiso y que no era lo que veíamos hace un par de años. Estamos junto a Emilia García y Constanza Schoenhout aquí en Voces del Poder. Nos vamos a ir a la pausa. Les dejo planteado el tema para la vuelta. Hablaremos del voto obligatorio, del proyecto que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados. Estaremos al regreso conversando sobre este y otros temas del ámbito político. Pausa, 9:50. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM.
Estamos de vuelta, 9:52, seguimos en CNN Chile Radio y en Voces del Poder estamos junto a Emilia García, directora de estudios de Idea País, y Constanza Schoenhout, ex convencional constituyente. Hablemos sobre el voto obligatorio y este proyecto que ayer fue aprobado en la Cámara de Diputados. Estoy viendo aquí el resultado de la votación para dar el dato preciso, aquí está, 85 votos a favor, 33 en contra, 20 abstenciones, los votos a favor fundamentalmente desde la oposición para este proyecto que establece entonces la multa asociada al voto obligatorio. Una multa que va de los 33.000 a los 210.000 pesos. Fue un proyecto que empujó la diputada Joana Pérez, que trata de ser como un camino del medio, digamos, para la iniciativa. Esta multa sería aplicada solo a los ciudadanos chilenos y extranjeros nacionalizados. Pero aún así genera muchas discrepancias también. Y me gustaría partir con la mirada oficialista, Constanza, a propósito de los votos en contra de esta iniciativa. Primero, ¿qué te parece el proyecto presentado ayer? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo creo que el tema del voto, de las reglas para la votación, ¿ya? Es importante poder ordenarla primero. Porque los titulares agarran una parte de las conversaciones. Yo estuve viendo las declaraciones de todos los sectores y todos se refieren a asuntos distintos del proyecto de ley. Entonces creo que quizás partir por la histórica discusión del voto obligatorio, el voto voluntario, que hemos ido cambiando, la inscripción automática, no ya. Hoy día estamos con voto obligatorio. Es lo que hay. Es lo que hay, eso está en la Constitución, establece que una ley tiene que establecer sanciones o multas. Esa es una de las conversaciones. ¿Cuánto es la multa o la sanción que se le tiene que imponer a las personas o los votantes que no asistan y no cumplan con este deber cívico? Es otra conversación. Y ahí uno de los elementos que se discutía en el proyecto de ayer y que desde el oficialismo hubo voces que lo cuestionaron, es que la propuesta que va de 0,3 UTM a 3 UTM, es decir, entre 30.000 y 200 y tantos mil pesos, es un monto muy alto, sobre todo entendiendo que hoy día la abstención está principalmente en los sectores de menores ingresos. Por tanto, estamos hablando casi de la mitad de un sueldo mínimo que se iría en multa eventualmente. Entonces, esa es otra conversación. Y lo tercero, que es una discusión que se cruza, pero que es distinta, es respecto al voto de extranjeros. Hoy día la Constitución establece que los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años podrán votar. Aún cuando no esté nacionalizado. Aún cuando no esté nacionalizado. Podrán. ¿Quién va a establecer cuándo y cómo? La ley. La ley hoy día establece que es obligatorio. ¿Ya? Y aquí hay una conversación que es donde se cruza la idea de los cálculos políticos, que todos acusan de ida y vuelta, y yo quiero salirme de ahí porque encuentro que este es un tema muy importante. Al final se trata de quién decide, quién nos gobierna. Esa es la gran pregunta. Y yo creo que esta discusión hace 5 o 10 años atrás es distinta a propósito de que Chile hoy día tiene un fenómeno migratorio particular, que es muy grande, digamos. O sea, tenemos una población migrante que en comparación a otros países de la región es mayor, ¿no? Y eso nos habla, bueno, quizás hay que abrir la conversación respecto de esto. ¿Pero hay que abrirla a 4 meses de la elección? Lo que pasa es que nunca se ha cerrado, ese es el problema. Porque lo que de hecho ahora lo que se ha hecho año a año desde el voto obligatorio es establecer la sanción para la elección siguiente. Sí. Yo creo que esta discusión debería haberse dado con anterioridad. Hay un proyecto de ley que avanzaba en el Senado, este es otro, o sea, tampoco es como que se presentó un proyecto ayer, solo que ayer, digamos, todos pusieron la alarma y dijeron, oye, esto está pendiente. Pero creo que es evidentemente difícil tratar de resolver una discusión de manera permanente a 4 meses de una elección si es que va a tener impactos al tiro. Eso tanto como por certeza, digamos, para la ciudadanía, como porque eventualmente hay problemas de, no sé, de regresión de derechos, entonces habría que ver un ajuste si es que vamos a cambiar la obligatoriedad del voto para extranjeros. Y creo que esa discusión hay que darla también, como lo que hablábamos antes, con cierto grado de seriedad, porque al final son las reglas del juego que garantizan la representatividad y por tanto la legitimidad de las instituciones también. Emilia, ¿por dónde abordamos esta discusión? Sí, yo estoy de acuerdo de que el debate es súper legítimo. De hecho, Chile tiene uno de los votos migrantes en el fondo más laxos del mundo, el que solo que tenga como requisito que se lleve más de 5 años con residencia para elegir al presidente de Chile, obviamente y sobre todo considerando los fenómenos migratorios, obviamente que es una pregunta válida,
pero no, me parece a mí que no es legítimo tenerla ahora cuando los resultados no nos gustan. O sea, y aquí yo creo que ¿Crees que eso motiva el oficialismo? Pero yo creo que la oposición tampoco está siendo abnegada en esta discusión, obviamente, y es entendible que aquí, cuando estamos hablando de este tema, tengan los intereses, medien las razones, y como supimos hace un par de semanas, hay una encuesta interesante de la Universidad del Desarrollo, es Panel Ciudadano, que se hizo respecto del voto migrante y que muestra básicamente lo que todos intuíamos, y es que más del 70% de los migrantes vota a las derechas, entre José Antonio Kast, Kaiser, Evelyn Matei, Parisi, pero aquí el oficialismo no es el único que está hablando desde sus intereses, porque también hace un par de años la actual oposición presentó un proyecto de ley para restringir el voto migrante. Entonces, es inevitable que hayan intereses acá superpuestos, y por eso a mí me parece que tener el debate, que es un debate legítimo, insisto, cuando ya el proceso eleccionario comenzó, si ya tuvimos una primaria, aunque estuviéramos a 4 meses y no hubiese comenzado, a mí no me parece. Y yo creo que esto dice que es un problema, porque creo que en Chile nos estamos acostumbrando a cambiar las reglas en la mitad del juego. Lo estamos viendo ahora ¿Por el tema electoral, con la reforma de la reforma del sistema político, lo vimos en su minuto con la lista de independientes para el proceso constituyente, y eso en última instancia termina por erosionar la confianza que tenemos en las instituciones, y transmite la idea de que las reglas son maleables según si nos gustan o no nos gustan. Ahora, y nos convienen o no nos convienen. Constanza planteaba un punto bien importante: ha cambiado el panorama migratorio en Chile hoy día, ¿no? Y es bien distinto al que teníamos hace 4 años, y habría que hacerse cargo de eso. Por eso me parece que es un debate que hay que tenerlo de todas formas. Actualmente un chileno que vive en Perú hace 5 años no puede votar por el presidente de Perú. Entonces habría que ver si es que es necesario, por ejemplo, distinguir del tipo de elección. Quizás sí podrían acotarla y que los migrantes que llevan 5 años voten, por ejemplo, por sus alcaldes o concejales, pero no necesariamente por el presidente. Y ahí habría que ver cuál es la experiencia internacional y cómo lo están haciendo otros países que también reciben a muchos migrantes diariamente. Bueno, ayer el diputado Diego Chalper, Constanza, decía que cuando discutíamos quiénes debían votar, ¿no? Había que preguntarse si es que alguien que llevaba mucho tiempo en Chile, que quizás no tenía la ciudadanía, pero que estaba trabajando, que pagaba sus impuestos, que era también sujeto de las decisiones de los gobernantes, sí tenía el derecho a participar del proceso eleccionario. ¿Qué te parece ese argumento? Yo creo que la discusión es legítima y podemos poner todos los argumentos sobre la mesa. De hecho, estuve leyendo y esto se discutió también en la Constitución del 80, en la Comisión Ortúzar. Y también habían visiones distintas, incluso dentro del no tan representativo espacio, que eran todos del mismo sector, ¿no? Pero el voto en ese momento se planteó como un ejercicio de reconocimiento a aquellos migrantes que llevaban décadas en Chile y que efectivamente ya estaban haciendo su vida acá. Los migrantes europeos en ese momento. Exacto, los migrantes europeos, ¿no? Y era un momento en el que solo en España había doble nacionalidad. Entonces tú mantenías tu nacionalidad de origen o te cambiabas a esta. Hoy día se puede doble nacionalidad, ¿cierto? Ya, eso hoy día es completamente distinto a lo que estamos viviendo. Y yo creo que ahí es muy importante el concepto de ciudadanía. Al final, cuando uno resguarda la soberanía nacional, que es que los ciudadanos podamos decidir el rumbo de nuestras vidas, porque al final elegir un representante es alguien que toma decisiones cotidianamente que van a afectar directamente tu vida. Lo que hay afuera de tu casa, tu posibilidad de acceso al CESFAM, el salario mínimo, etc. Entonces, ese ejercicio de ciudadanía yo creo que tiene que ir de la mano de un proceso, puede ser progresivo incluso, en el que vamos construyendo comunidad y nación. O sea, al final todos estos conceptos que parecieran muy jurídicos constituyen algo, que es algo en común. Estamos todos construyendo patria. Y en ese sentido yo me imaginaría, por ejemplo, que es lo que hoy día más, yo diría que es como la posición, no sé si mayoritaria, pero que ha tomado cierto peso, es que los extranjeros puedan votar en las elecciones locales y regionales.
eventualmente uno podría decir, ya, quizás 5 años de avecindamiento es muy poco, quizás son 10, ¿no? Hoy día leí una noticia, no sé si será cierto, pero decían de ayer o hoy día, que Sampaoli, el exdirector técnico de la selección chilena, puede votar. Y no solo puede, está obligado. Y ya no vive en Chile porque el voto obligatorio hasta ahora. Porque tiene la ciudadanía. Porque tiene la residencia. Porque es elector. Exacto, Ya. es elector. Ok. Es elector, ya no vive acá hace muchos años y está obligado si no lo van a sancionar. Entonces también tenemos ese desajuste en el sistema, ¿no? Y aquí hay un tema, perdón que me meta, pero hay un tema también jurídico porque efectivamente la ley obliga a que se legisle una multa para los electores que no van a votar en marco de voto obligatorio. Sí. Y actualmente el proyecto de ley de Johanna Pérez, que ayer se aprobó en general y que ahora pasó a la comisión y que le queda una larga tramitación, Todavía. Y discusión. claro, solamente habla de la multa para los ciudadanos. Entonces ahí va a haber un problema legal respecto de la diferencia que existe entre la ciudadanía y los electores, porque actualmente la Constitución lo que obliga es que haya una multa para los electores y actualmente estaríamos dejando fuera a aquellos inmigrantes que llevan más de 5 años Claro. y que sí son electores pero no son ciudadanos. Sí. Bueno, viene en trámite en todo caso para el proyecto y veremos qué posición adopta el Ejecutivo también, ¿no? Finalmente para ir zanjando este tema. Tiene mucho que decir, sobre todo por la forma en la que sigue el trámite y las urgencias también para esta iniciativa. Emilia García y Constanza Schenklaut han estado con nosotros aquí en Voces del Poder. Gracias por haber venido, Emilia. Gracias, Constanza. Muchas gracias. Buen Gracias día. a ti.